Definiciones básicas. Bienvenidos a este curso de Microsoft Access. Mi nombre es Nelson y será un gusto acompañarles durante estos videotutoriales. En este primer video vamos a estar analizando los aspectos básicos del programa, más bien las definiciones básicas. Aún no vamos a entrar en el programa hasta el siguiente video. Vamos a iniciar. Microsoft Access es una herramienta para la creación y manipulación de bases de datos. Está compuesto por diferentes elementos: tablas, consultas, formularios, informes y otros. Ya que este programa nos va a permitir crear una base de datos, vamos a iniciar mencionando qué es una base de datos. En términos muy generales, podemos decir que es un almacén de datos. Ahora bien, existe un almacén de datos en físico, que podría ser, por ejemplo, tener expedientes en papel almacenados en gavetas, pero sería muy difícil que usted consulte X información si tiene cientos o miles de expedientes en papel almacenados en un archivero en físico. La otra forma de almacenar información es en digital. Cuando usted almacena información en digital, puede hacer consultas sobre la información y en lugar de tardar horas buscando un dato, lo obtiene de forma inmediata. Una base de datos es una recopilación de información relativa a un tema en particular. Por ejemplo, en el MEP en Costa Rica, utilizan el sistema PIAT para almacenar, actualizar las notas de los estudiantes. Ese sistema está hecho en Access, que es el programa que vamos a aprender a utilizar en estos videos. Los usos de una base de datos son muy amplios. Definimos básicamente que es un almacén de datos y su uso se puede aplicar a cualquier rama: medicina, científicos, educativos, comercio, banca, finanzas, administración, ciencias sociales y cualquier otra área en la cual usted requiera almacenar información, pero también consultar esa información o actualizarla o borrarla o crear nueva información. Vamos a conversar sobre los objetos de Access. Resulta que ya nosotros conocemos los programas del paquete Office: Word, Excel, PowerPoint. Access también es parte del paquete Office. Lo que lo diferencia es que, por ejemplo, en Word trabajábamos en páginas y un archivo de Word lo llamamos un documento. En Excel trabajamos en las hojas de Excel, las hojas de datos, y el archivo de Excel lo llamamos un libro. En PowerPoint claramente trabajamos en las diapositivas y un archivo en PowerPoint le llamamos presentación. Ahora bien, en Access el archivo se va a llamar una base de datos y dentro vamos a tener no uno, sino varios objetos. Vamos a tener tablas, consultas, formularios, informes, macros y módulos, que vamos a definirlos a continuación. La tabla es la base de una base de datos. Define la estructura de la información. Las tablas almacenan la información. ¿Acerca de qué? De cualquier cosa. Podrían ser personas, artículos, eventos, entidades, cualquier clase de información. Esta información se divide en campos. Vamos a dar un pequeño ejemplo para no dejarlo tan en el aire. Si usted tiene la información de una persona, podemos decir de forma previa que la información de una persona la va a dividir en cuáles campos: en el campo cédula, el campo nombre, el campo apellidos, el campo teléfono, el campo edad, el campo fecha de nacimiento, para irnos haciendo una idea de qué es esto de los campos. Y varios campos conforman un registro. Vamos a ir estudiando eso en las siguientes diapositivas. La tabla está formada por campos, registros y datos. Un campo es un espacio de almacenamiento. Es la unidad mínima de información de una base de datos. En una tabla los campos son las columnas. Los campos poseen a su vez un tipo de dato. Esto nos recuerda un poco a Excel. Si recordamos Excel, usted podía tener datos que fueran tipo fecha, tipo número, tipo moneda. Algo similar sucede aquí. Por ejemplo, usted puede tener en Access tipos numéricos, texto, fecha y otros que vamos a estar estudiando. Ejemplos de campos, como lo dijimos en la diapositiva anterior. Usted puede tener un campo nombre, cédula, teléfono, edad. Registro.
El registro está formado por varios campos, es decir que varios de esos campos forman un registro. En la tabla de los registros son las filas. El registro representa un elemento único. Por ejemplo, si es de personas y yo tengo el campo con mi nombre, mi apellido, mi cédula, mi teléfono, mi dirección, mi fecha de nacimiento, mi estado civil, todos esos campos míos son mi registro que me identifica a mí. Si usted tiene un vehículo, pues tendrá el número de placa, motor, número de puertas, color, todos los campos que van a identificar el registro de su vehículo. Los datos son un conjunto de caracteres, letras, números, símbolos, con algún significado. Por ejemplo, un dato puede ser un número, un dato puede ser una fecha, un dato puede ser un código, una cédula, un nombre, una letra. Todo eso que está formado por letras, números, símbolos es un dato. Vamos a estudiarlo para ir definiendo un poquito mejor todo esto. Tenemos una tabla. Esta tabla que vemos es de Excel. Vamos a utilizarla para comprender lo que acabamos de mencionar. Las columnas son los campos. De esta forma, aquí tengo el campo cédula. ¿Por qué? Porque aquí solo hay cédulas en esta columna. Este es el campo nombre. ¿Por qué? Porque en esta columna solo hay nombres y así, etc. Campo teléfono. Es la columna teléfono la cual almacena solo los teléfonos. Los registros. Los registros son las filas. En este caso, mencionamos en la diapositiva anterior que si usted une todos los campos, tiene la información completa de un registro, en este caso el registro de Sofía. Aquí tengo la cédula de Sofía, el nombre, los apellidos, la edad, el teléfono, la fecha de ingreso. Todos los campos juntos, es decir, toda la fila, son un registro. El registro de Sofía, el registro de Brenda, el registro de Michael, el registro de José. Y dijimos que un conjunto de caracteres, números o letras es un dato. Es decir, un 35, un número 35 es un dato. Estas letras son un dato. Estas letras son un dato. De esa forma, los datos son letras, números y símbolos que cuando se ven como él mismo, como una unidad, no tiene un significado. Por ejemplo, 35 para mí no significa nada, pero cuando lo pongo en un contexto y digo que ese 35 es una edad, ya tiene más significado, significa que son 35 años, y más aún cuando lo pongo en una amplitud del registro, que me indica que son los 35 años, que es la edad de Brenda. Todo lo anterior lo vemos acá. Columnas son los campos. Filas son los registros. Y cada elemento de información es un dato. Una nota. Todo lo anterior dijimos que es una tabla. Una base de datos podría tener una tabla o podría tener varias tablas. Si la base de datos tiene una sola tabla, se llama una base de datos plana. Si la base de datos tiene dos o más tablas y están relacionadas entre sí, se llama una base de datos relacional. Todo lo anterior era el primer objeto de Access, las tablas. Vamos con el segundo objeto de Access, las relaciones. Una relación es la acción de crear canales que permitan establecer una comunicación entre las tablas. Después de crear una serie de tablas, se procede a definir las relaciones entre las tablas. Y una vez realizada esta operación, puede crear consultas, formularios, informes para mostrar la información de varias tablas a la vez. Vamos a ver un dibujito. En Access las relaciones se ven como esto. En Access las tablas, cuando las hagamos, las vas a observar como estos rectángulos, y las relaciones las vas a observar como estas líneas, uno a varios, varios a varios, uno a uno. Luego las vamos a estar estudiando para definir qué son. Por ahora solo vamos a decir que las tablas se representan con los cuadros y las relaciones con las líneas. ¿Para qué sirven las relaciones? Vamos a imaginarnos
que usted tiene una factura y usted en su computadora observa una factura, pero solo ve un número de cédula y observa que ese cliente compró 45 productos. Usted ve la descripción de los productos que compró, las cantidades, cuánto costó, pero le interesa tener más información de ese comprador. Sin embargo, solo ve la cédula. Si usted tiene tablas relacionadas entre ellas, entonces podría tener, por ejemplo, por acá otra tabla en la cual tenga información de los compradores. Entonces, usted desde acá, con el numerito de cédula, la conecta a otra tabla en donde también aparezca el mismo número de cédula, pero acá tenga la información de las personas. Y así usted pueda saber cómo se llama, cuál es el nombre, los apellidos, el teléfono, el correo electrónico, el número de cuenta, las veces anteriores que ha comprado y cualquier otra información. De esa manera, usted en las tablas puede tener mucha información, pero puede relacionar varias tablas, por ejemplo, también para saber de un vehículo. Supongamos que usted tiene un proveedor y tiene el número de placa del vehículo en que llega ese proveedor, pero solo le da el número de placa. Si usted tiene conectadas varias bases de datos, varias tablas, podría ser que en otra tabla tenga la información de los vehículos y de esa forma usted se dará cuenta si era un camión, si era una pickup, si era un automóvil, de qué color era, de qué año era y toda la información del vehículo almacenada en una tabla que solo tenga información de los vehículos. Eso lo vamos a estudiar con más detenimiento en los siguientes videos. El tercer objeto son las consultas. La consulta es la parte más importante de la base de datos, porque ¿de qué serviría guardar muchísima información si usted no puede investigarla? Mediante una consulta usted puede ver la información, puede crear nueva información, borrarla o actualizarla. Todo eso sobre los datos de la tabla, que es nuestra información. También usted puede utilizar una consulta como origen para un formulario, para un informe, para una página de acceso a datos. Es decir, usted puede no solamente observar la información, sino que puede decirle, ok, esta información imprímala, o esta información hágala en otra tabla, o hágala en otro objeto. Las consultas son el motivo principal para almacenar la información en forma de bases de datos, ya que como lo indicamos, si usted no ocupara nunca estudiar la información, pues simplemente la guardaría en hojas de papel y la echaría en una gaveta bajo llave porque nunca ocupa verla. Pero si usted ocupa accesar esa información, actualizarla, borrarla, crear nueva, ocupa un sistema de base de datos digital. Esto es un ejemplo de consulta. Esto lo vamos a ver cuando estudiemos las consultas. Tiene esta apariencia. En este caso es muy simple, está diciendo seleccione el nombre, los apellidos y la edad. ¿De dónde? De la tabla de estudiantes, donde la edad sea mayor a 21. Entonces, lo que le está indicando esta consulta es que le interesan solo tres campos, el campo nombre, el campo apellidos y el campo edad, de una tabla que se llama estudiantes y que cumpla un requisito, solo los que tengan edad mayor a 21. Y este es el resultado. Me dice que Esteban y Ernesto son los únicos que tienen más de 21 años de la tabla estudiantes. Cuarto objeto, el formulario. El formulario es la pantalla con la cual interactúa el usuario que utiliza el sistema de base de datos. Se utiliza para muchos propósitos. Usted mediante el formulario puede observar la información almacenada, puede hacer consultas, puede hacer informes, puede borrar información, agregar nueva información, debido a que es justamente la pantalla como esta es una pantalla en la cual usted podría ver los registros guardados en la base de datos y no solo verlos, sino trabajar sobre ellos. Quinto objeto, los informes. El informe recupera información de la base de datos para mostrarla en formato impreso. El objetivo de un informe es imprimirlo. Por ende, cuando usted lo crea en la base de datos, puede dar las características, el tamaño de hoja, en qué partes de la hoja va distribuida cada información, cuánta información va a ir en cada página. Y de esa manera usted puede dar, valga la redundancia, un informe de lo que tiene almacenado en la base de datos. El informe se basa en las tablas o en las consultas. Puede agrupar y resumir la información. De forma opcional usted puede incluir gráficos para que la información sea más clara. Este es un ejemplo de un informe. Acá está sacando un informe impreso
de los 10 mayores pedidos de una empresa. El sexto objeto son las macros. Las macros ayudan a automatizar tareas comunes. Ya en Excel, en Word, en PowerPoint hemos visto que existen macros y en cada programa tiene un uso peculiar, siempre destinado a automatizar una tarea. En este caso, en Access también disponemos de las macros. Son un conjunto de instrucciones en un lenguaje de programación que pueden abrir un formulario, imprimir un informe o automatizar cualquier otra tarea. Los módulos son creados en un lenguaje de programación llamado Visual Basic para aplicaciones. En este caso sí requiere conocimiento del lenguaje de programación y permite crear aplicaciones Access totalmente personalizadas. Lo anterior lo vamos a resumir de la siguiente manera. Las tablas almacenan la información. Las consultas te permiten extraer esa información. También agregar información, modificarla, eliminarla o lo que usted desea hacer con esa información. Los informes y los formularios pueden crearse utilizando las tablas o las consultas como origen. Y las macros y los módulos sirven de apoyo para crear funciones más especializadas. Si lo observamos mediante un gráfico es más fácil de comprender. En las tablas usted almacena la información. Las consultas le permiten ver la información que está guardada en las tablas, o eliminar información o actualizarla. Con base a las tablas y a las consultas, usted puede crear informes. También con base a las tablas y a las consultas, usted puede crear formularios. Y de forma adicional tenemos macros y módulos que permiten crear aplicaciones más personalizadas. Esto es una ubicación general de los conceptos y vamos a ir poniéndolos en práctica uno a uno en el programa en los siguientes videos.